Bienvenidos amigos de su página educativa educanalysis.com y el maestro en su casa de 1180M Radio Victoria. Les saluda el profesor José Pablo González y en la dirección de cámaras el profesor Daniel Hernández, educador de la Universidad Americana y el Liceo de Heredia. Estamos en este día en casa de la exministra de Educación y premio también Magón de nuestro país, doña María Eugenia Dengo. Qué gusto saludarle, doña María Eugenia. Mucho gusto, José Pablo, y también Daniel, y muy agradecida de que me incluyan en este programa. Doña María Eugenia, hija de un gran matrimonio de nuestro país, un hombre que fue director de la Escuela Normal de nuestro país, sí, don Omar Dengo. Durante 10 años, bueno, más de 10 años, porque había sido director fue director desde el 19 al 28, murió en el 28, pero él había trabajado en la Escuela Normal desde 1915. ¿Qué recuerdo guarda de sus señores padres? Bueno, de mi padre propiamente recuerdo, no, porque yo tenía 2 años cuando él murió, estaba muy chiquita, entonces recuerdo así físico no tengo, pero especialmente de él, como yo he estudiado mucho la obra de él, lo que él escribió, lo que dejó escrito, porque yo publiqué el libro ese, Escritos y Discursos de Omar Dengo, ¿verdad? Entonces yo leí mucho, y entonces lo que recuerdo mucho es todo lo que escribió, pero físicamente, pues es la imagen que tengo es por retratos, más bien, la imagen que tengo de él es por retratos, y no por haberlo conocido, porque demasiado chiquita estaba yo para poderlo recordar físicamente, ¿verdad? Y de mi madre, pues sí, claro, porque ella murió cuando yo tenía, qué sé yo, 30 años, ella no murió muy vieja, tenía creo que 56 años cuando ella murió, ella. Educadora. Educadora, como no, ella era maestra. Y al morir Omar Dengo, su esposo, ella tuvo que volver a la escuela a trabajar como maestra. En ese caso, a la escuela que era entonces la República Argentina de Heredia, ¿recuerda? Uh-huh. Y escuela que ya, como existe el edificio, pero como escuela ya no se llama así, ¿verdad? Que ahora lleva el nombre de su señor padre, don Omar Dengo. Ah, sí, pero es como, sí, lleva el nombre de mi papá, pero es como un algo museo. Exacto, un museo. Uh-huh. ¿Cuántos hijos llegan, hermanos suyos? También hay un benemérito de la patria. Sí, cómo no, Jorge Manuel es benemérito de la patria. Fuimos 4 hijos. Jorge Manuel, que es el último que murió hace 6 meses. Era el mayor. Luego Omar, que llevaba el nombre de mi papá. Gabriel, Omar, que llevaba el nombre de mi papá, fue gerente del Banco Central. En un momento que todavía no existía la presidencia, porque fue antes de Daniel Oduber, el periodo antes de Daniel Oduber. Daniel fue el que puso las presidencias Daniel Oduber, el que puso las presidencias a las instituciones autónomas. Entonces Omar fue gerente, era economista y era excelente. Bueno, lo voy a decir como una cosa, como un corolario. Todos mis hermanos fueron muy guapos. José Pablo, Jorge Manuel tenía los ojos verdes, que fue el último que murió ahora. Jorge Manuel. Omar era guapísimo, parecía un actor de cine. Gabriel también era muy guapo y muy simpático, era un gran geólogo. Fue un geólogo de fama internacional. Es muy curioso Jorge Manuel, porque siempre como que declinaba un poco el honor de haber sido él el que puso la electricidad en Costa Rica por medio del ICE, porque le daba ese título a nuestro abuelo, don Manuel Dengo Bertora. Don Manuel Dengo, no se llamaba Manuel solo, se llamaba ni Víctor Manuel, que es el nombre corriente, se llamaba Manuel Víctor Dengo Bertora. Y él fue el que puso la electricidad entre lo que era entonces
la Casa Presidencial, que es donde queda actualmente la Biblioteca Nacional de San José. Sí, desde ahí hasta el Parque Morazán. Una de las primeras ciudades en ser iluminadas. Exacto, la tercera ciudad en el mundo, antes que Nueva York. Entonces realmente él era, don Manuel Víctor Dengo, era como muy inventor. También inventó un rifle, fue el que construyó el puente que queda, lo que se llama encima de la fábrica de licores, lo que se llamaba entonces la fábrica de licores, porque él era ingeniero, pero era un hombre muy, ¿qué le puedo decir? Muy creativo y muy de una gran capacidad de inventiva, digamos. Ese fue don Manuel Víctor Dengo, como le digo Dengo Bertora. Y luego, ¿a cuál otro mencioné? Lo mencioné a los cuatro, ¿verdad? Sí. Jorge Manuel, Omar, Gabriel y esta servidora. Doña María Eugenia, ¿nace usted en la ciudad de Heredia? Yo nací en Heredia. Mejor dicho, los cuatro nacimos en Heredia. ¿Y cómo fue esa época de infancia? Me dice que en la educación primaria estuve viendo que estudió en la escuela Rafael Moya. En la escuela Rafael Moya. Fui alumna en la escuela Rafael Moya de Juanita Sáenz, hermana de Carlos Luis. Sí. De Juanita fui alumna hasta cuarto grado. Ya quinto y sexto nos tuvimos que venir de Heredia. Mi mamá y los que en ese momento vivíamos con ella, que éramos Gabriel y yo, porque Jorge Manuel y Omar, los dos estaban estudiando en Estados Unidos. Entonces mamá se vino con Gabriel y conmigo para San José, en circunstancias que mejor no recordarlas o no hacer mención de ellas, porque no fueron muy gratas. Ella tuvo cierto, mejor dicho, así como era una persona de grandes méritos, una maestra verdadera, y fue siempre muy querida, pues no todo el mundo es un billete de 50,000, ¿verdad? Que todavía no han salido los 50,000. Próximamente. Sí, y en Heredia hubo ahí un director de la escuela normal de entonces que le dio un poquito de persecución. Esa es la palabra. Le dio un poquito de persecución. Y entonces nos tuvimos que venir para San José. Como ella era maestra de profesión, graduada del Colegio Superior de Señoritas, en tiempo que el Colegio Superior de Señoritas graduaba maestra, entonces vino a trabajar a la Escuela República del Perú. Ahí yo fui alumna de ella. En quinto y sexto grado yo fui alumna de ella. ¿Hacía diferencia como madre y educadora? Sí, fíjese que una vez una compañera mía de entonces, que todavía vive, porque no todas viven, esta es una superviviente, no todas viven. Recientemente, hace como 2 meses, murió la última, compañera de colegio, más bien de colegio señorita. Pero estando en la escuela, yo dije algo, mamá, y entonces me dice una de las compañeras, ¿le dijiste mamá a la niña Tere? Le digo, decir mi mamá. Y ella, imagínense, cómo era ella de cuidadosa, que varias de las exalumnas no se habían dado cuenta que era mi mamá. Increíble. Sí. Llega a estudiar en el Colegio Superior de Señoritas. Sí. ¿Qué recuerdos guarda como estudiante? Bueno, pues muy gratos recuerdos del Colegio Superior de Señoritas. La directora, la niña María Rosario Quiroz Salazar, me quería mucho y era un cariño que algo hacía yo por él, ¿verdad? Quiero decir, algún mérito. Por cierto, cuando terminé en quinto año del colegio, me tocó hacer el discurso de graduación. Sí, porque siempre fui un poquito hábil para los discursos. Después una amiga me decía, en años más recientes, me decía, porque ¿por qué te pusieron a vos a hacer ese discurso? Entonces ¿por qué tenés esa facilidad? Entonces le dije yo, bueno, porque yo dije que porque soy hija de don Omar Dengo, y que él tenía un discurso, dice José Pablo que
incomparable. Una gran oratoria. Una gran oratoria. Y grande por el contenido, pero también por la forma, ¿verdad? Realmente muy, muy elocuente y de mucho fondo, ¿verdad? No era oratoria así solo de palabrería, sino de mucho fondo también. Entonces yo dije eso, y entonces ella me dice, no, pero no dijiste bien, porque debiste haber dicho que por ser profesora. Bueno, pero profesora, somos muchas, pero ninguna otra hija de don Omar tengo como yo. Modestia aparte, intelectualmente era muy, muy hábil, pero por ejemplo, para la cocina nunca serví, ni siquiera. Tuve la suerte que mi esposo Carlos Enrique Vargas fue tan comprensivo, tan amable, porque hay hombres que no disculpan que la mujer no cocine. Entonces yo, tampoco es que yo no sepa cocinar, yo sé, pero no me gusta. Tanto que la empleada mía dice que yo le enseñaba a cocinar mucho. Pero una hija, Marie Claire, que mencionaba antes Daniel, Marie Claire, dice, mamá, es que vos debías escribir un libro de cocina teórica. Doña María Eugenia, en la educación superior usted se inclina por la filosofía. Por la filosofía. Sí, ¿Era su pasión? Era mi gusto, es decir, yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras especialmente por la filosofía y por la literatura también, porque siempre me gustó la literatura, siempre me gustó escribir, por eso he escrito algunos libros. Este es el libro que me publicó, que captó antes Daniel, que me publicó la Universidad de Costa Rica, porque los otros los ha publicado la UNED, la Universidad Estatal de Distancia, porque la UNED han sido muy, ¿qué le puedo decir? Muy amistosos, muy buena gente conmigo. Yo con la UNED publiqué un libro que es muy conocido, que lo venden mucho, que es Educación Costarricense. Y también... donde hace mucha historia de nuestra educación. Historia de educación, desde el tiempo de los indios, desde el tiempo de los indígenas, hasta la presidencia de ya no de Rodrigo Carazo, sino de Miguel Ángel Rodríguez. Por cierto, llega a ser la primera mujer doctor honoris causa de la Universidad Estatal a Distancia. Sí, creo que sí. Sí, la primera mujer, porque me dieron ese doctorado honoris causa el mismo día que le dieron a mi gran amigo, y que de Dios goce, Eugenio Rodríguez, que también fue ministro de Educación. Pero Eugenio fue ministro de Educación después que yo. Eugenio y yo tuvimos mucha relación porque nos graduamos, él del Liceo de Costa Rica y yo del Colegio Superior de Señoritas el mismo año, y nos conocíamos desde que éramos estudiantes. Sí. Doña María Eugenia, también es el único matrimonio premio Magón en nuestro país. ¿Cómo llegó a conocer a su señor esposo? Ay, José Pablo, eso es una historia demasiado larga. Tan larga que tuvimos 6 hijos. Pero yo lo conocí porque él fue profesor mío en el Colegio Superior de Señoritas. Entonces, mis compañeras me molestaban mucho. En este libro que tomó Daniel antes, la foto, Tierra de Maestros, está incluido Carlos Enrique Vargas. Y ahí yo cuento cómo lo llamo maestro y compañero, porque fue maestro mío en el sentido de que él me dio clases de piano a José Pablo, porque yo no me hice pianista porque yo sentí que no era mi fuerte, pero yo estudié piano 10 años, 10 años, y saqué un título de la Escuela de Música Santa Cecilia que dirigía mi suegro, don José Joaquín Vargas Calvo, y en la cual también trabajó Carlos Enrique Vargas. ¿Cuál fue su cercanía justamente a doña Estela? No, la de la escuela, el laboratorio que usted le pone su nombre, doña Emma Gamboa. Emma Gamboa. Bueno, fue tanta, no éramos nada de parientes, con la Gamboa nada, pero la cercanía era tanta que ella fue la que me enseñó a leer y escribir, y fue un récord, yo no sé si de ella o mío, o del método, porque aprendí a leer y escribir en 18 días. Entonces ella siempre yo tengo por ahí el libro que ella me lo dio, el cuaderno,
en que está yo me llamo María Eugenia Dengo, yo estoy en la escuela, una serie de frases, porque antes de que Emma instituyera, no fue que lo inventó, el método ya estaba inventado por Ovidio de Cluny en Bélgica, pero ella fue la primera que lo practicó en Costa Rica, que lo puso en práctica en Costa Rica, entonces, porque antes de eso se enseñaba el método de letras o silábico, M-A, ma, M-A, ma, mamá, ¿verdad? Yo, yo no, Leo, L-E-O, Leo, era más que silábico por letras, ¿verdad? Ese era el método. Y Emma fue la que instituyó el método ya por palabras completas en Costa Rica. Autora, creo que de Paco y Lola. ¿Cómo no? De Paco y Lola. Con ese aprendí yo a leer. Sí. Y que se publicó por muchísimos años, el Paco y Lola. Yo no sé actualmente, es una vergüenza que siendo educadora yo tenga que decir que actualmente yo no sé qué se usa. No lo sé. Guardó gran admiración también por doña Adela Ferreto. Es que Adela era mi madrina. Y por cierto, el otro día en el programa que tiene Ignacio Santos en Canal 7 habló de Adela, pero tuvo algún error, porque dijo que Adela Ferreto había nacido en San José, y Adela Ferreto es de Heredia, nació en Heredia, murió en San José, pero nació en Heredia. Fue casada con Carlos Luis Sáenz también de Heredia. Adela era de Heredia y no de San José, murió en San José. Pero ¿qué más? Adela era mi madrina, la quise mucho y siempre fue especial conmigo, muy muy especial. Doña María Eugenia, ¿cómo llega a ser justamente para llegar a ser ministra de Educación en un periodo que Costa Rica vive una economía difícil? Para 1980 en el gobierno de don Rodrigo Carazo. ¿Cómo es esa experiencia como ministra de Educación? Bueno, José Pablo, para decirlo con una imagen verbal, con una, ¿cómo se puede decir? Con una, es que no me viene la palabra, con una similitud, yo siempre dije que el Ministerio de Educación era la ferretería más grande del país. Y me decían, ¿cómo? ¿Por qué dice eso? Sí, porque tiene la ferretería que tiene más clavos en todo el país. Vea, bueno, Daniel es profesor, usted también. Se quejan los padres de familia, se quejan los muchachos, se quejan, los profesores. Cualquier persona. Porque hay una cosa muy, muy interesante, José Pablo. De educación no es que toda la gente sepa, pero todo el mundo cree que sabe, ¿verdad? Porque todos, de alguna manera, ya como alumnos, ya como profesores, ya como padres de familia, etcétera, hemos vivido la educación. Entonces todo el mundo cree que sabe educación, y no es exactamente así. ¿Le gustaba a doña María Eugenia que sus educadores aplicaran un sistema de enseñanza conductista o constructivista? Constructivista, claro. El niño aprende jugando. Sí. Bueno, no solo, sino que el constructivismo da más oportunidad a la creatividad del estudiante, da más oportunidad a la creatividad que indudablemente mucho más que al memorismo. O sea, yo no soy partidaria del memorismo en educación, para nada. Eso me lo enseñó desde hace muchos años Emma Gamboa. Uno de los importantes avances, usted es una de las que más apoya también en la Universidad de Costa Rica, el trabajo comunal universitario. Sí, José Pablo, no solo que más apoya, sino que a mí me tocó instaurar el trabajo comunal universitario. No exactamente que yo lo inventé, fue por un congreso universitario, por el tercer congreso universitario, y todavía hay gente que participó mucho en eso, por ejemplo, el profesor Daniel Camacho, que todavía vive, por suerte que vive. Daniel tiene menos edad que yo. Y en ese tercer congreso se propugnó o se impulsó
el trabajo comunal universitario. Entonces, siendo yo vicerrectora, porque fui la primera vicerrectora de Acción Social, siendo rector primero Eugenio Rodríguez. Eugenio Rodríguez me puso vicerrectora de Acción Social y luego el doctor Claudio Gutiérrez me mantuvo o me volvió a nombrar de vicerrectora de Acción Social. Entonces me correspondió, es que no puedo decir instaurar, la palabra no, iniciar el trabajo comunal universitario y dedicar que se tenían que hacer 300 horas de trabajo comunal universitario. El sentido del trabajo comunal universitario es que los estudiantes tomen conciencia de los problemas del país, se sensibilicen, que no sean solo profesionales para uso propio, sino que den su trabajo, que den su servicio, la palabra mejor es servicio a la comunidad del país. Ese es el sentido del trabajo comunal. Que se llegó a expandir a otras universidades. ¿Cómo no? Y inclusive en bachillerato hoy día. Ajá, en bachillerato hoy día, sí. Sí, las otras universidades estatales lo continuaron, pero yo creo que después también varias de las universidades privadas, ¿verdad? ¿Un mensaje a nuestros estudiantes? Que estudien mucho, que se apliquen mucho, que tengan presente que aunque el estudio a veces no les guste mucho, sin el estudio no se hace nada. Sin el estudio, sin continuarlo y llegar hasta el final, no se logra. Hay un librito de Chopra, de Deepak Chopra, muy importante, que se llama 7 leyes espirituales del éxito. Habla del éxito. Cuando al principio supe que el libro hablaba del éxito, a mí como que no me simpatizó, porque pienso que no hay que hacerle tanto renombre al éxito. Pero después me di cuenta al leerlo, el libro, de que tiene su gran sentido, su gran sabiduría, porque si no se aplica el sentido del estudio, en realidad no se logra ese éxito. Entonces, a los estudiantes lo que yo les recomendaría siempre es que se apliquen al estudio, que no se descorazonen, que sepan que si no les encanta, sin embargo, tiene su retribución, tiene su mérito, porque la finalización del estudio es lo que les va a permitir un buen trabajo. Este video también es llegado a profesores de estudios sociales. Ajá. ¿Qué mensaje les da usted en este día a esos educadores que están formando a esos muchachos en la historia, la importancia de nuestro pasado, de nuestro presente, para llegar a un mejor futuro? Para llegar a un mejor futuro. Bueno, que a la historia hay que darle su mérito. Hay un libro muy importante de un filósofo que dice el ser y la historia. Es decir, que la historia viene a significar un factor muy importante en el ser de la persona, en la existencia de la persona, que es muy importante. ¿Usted quiere que yo les diga a los profesores de estudios sociales que le den el sentido a la historia, de que es necesario conocer la historia para poder prepararse para el futuro? ¿Cómo visualiza la Costa Rica de este año 2012? Bueno, solo le voy a decir una cosa, que yo como mujer no voté por doña Laura Chinchilla, pero como mujer simpatizo muchísimo con ella. Y entonces visualizo la Costa Rica del 2012, que ya está por terminar, ¿verdad? Como que Dios quiera, por el país y por doña Laura, que termine muy bien, ¿verdad? Porque es que yo sé lo que es
sé por mi experiencia, no se compara con la de ella, porque fui ministra y no presidenta, pero yo sé lo difícil que es para una mujer tener un cargo como el que ella tiene. Entonces yo solo le deseo bien a este país por el terminar el 2012, no solo por el país mismo, sino también por la presidenta. Doña María Eugenia, ¿esperaba usted ese premio Magón? No lo esperaba, José Pablo, en absoluto. Es decir, porque me propuso Laureano Albán y yo le dije a Laureano mucho, porque esta muchacha que trabaja en mi casa, cuando yo había salido así, en ese tiempo yo era más coqueta y me andaba peinando, o mejor dicho, todavía valía la pena que me peinara, actualmente ya no, aquí cerca. Entonces, cuando volví de peinarme, me dijo ella que Laureano me había venido a buscar y que era para proponerme al premio Magón, Laureano Albán. Muy amigo, Laureano. Por cierto, no lo he vuelto a ver, no sé si y un gran poeta, ha escrito pero cantidades. Entonces yo lo llamé y le dije, Laureano, pero nos tratamos de vos, ¿cómo me vas a proponer para el Magón? Yo no, proponé a Julieta, la que había sido esposa de él, Julieta Dobles. No, es que a Julieta no la van a poner porque Julieta es contemporánea mía, él había sido premio Magón el año anterior, le habían dado el premio Magón el año anterior. Bueno, pues le di varios nombres. No, yo ya te propuse a vos y te lo van a dar, ya verás que te lo van a dar. Y a mí ¿cómo le diría, José Pablo? Me acongojó porque yo sentía que yo no me merecía el premio Magón. Es decir, que había otras personas que se lo merecían más, mujeres. ¿Qué le digo? Por ejemplo, Emma Gamboa, a quien siempre respeto y recuerdo tanto, en este libro, En Tierra de Maestros, la incluyo. Emma Gamboa no tuvo el premio Magón, no, como que no existía. Ella murió en el 56, creo que en ese momento todavía no existía el premio Magón, me parece. El primero que lo tuvo fue su abuelo, Don Luis Felipe González Flores. Don Luis Felipe González Flores. Otros heredianos como Fabián Dobles, sí, Don Isaac Felipe Don Isaac Felipe, Carlos Luis Sáenz. Sí, y tenemos en la actualidad Don Rodrigo Gámez. Rodrigo Gámez es el último, Rodrigo Gámez, pero don Lalo Gámez, yo no le dieron premio Magón, no, él fue benemérito de la patria. No, tampoco, está postulado. Sí, está postulado. Este es el Magón que le dieron a Carlos Enrique, como ustedes saben. El premio Magón es en honor del gran escritor Manuel González Celedón, ¿verdad? Magón, Arias Magón. Y este se lo dieron a mi esposo Carlos Enrique Vargas en 1994. Correcto. Él fue director de la Orquesta Sinfónica. ¿Cómo no? Él fue director el único costarricense que ha sido director de la Orquesta Sinfónica Nacional. El que me dieron a mí es es de 2007. Era ministro de Educación. ¿Quién era el ministro de Educación? Creo que... De Educación, Leonardo Garnier, pero de Cultura... No, de Cultura no. De Educación, porque él era el ministro de Cultura, pero todavía no era Manuel Obregón, el ministro de Cultura. No, porque fue en el gobierno de don Oscar Arias, ¿verdad? Sí, el gobierno de don Oscar Arias. Entonces, el ministro de Cultura, me parece que fue Arnoldo Mora. Arnoldo Mora. Sí, sí. El doctor Arnoldo Mora fue el ministro de Cultura. En ese año fue que me lo dieron a mí el Magón. Sí, el doctor Arnoldo Mora. Entonces, estos son los dos magones que hay en mi casa, pero afortunadamente los dos se llevan muy bien. Amigos de educanálisis.com y el maestro en su casa 1180M Radio Victoria, esta fue la entrevista a nuestra exministra de Educación y Premio Magón, doña María Eugenia Dengo, que desde su casa de habitación nos abre sus puertas para poder llegar a ustedes a través de este medio. En la dirección de cámaras estuvo el profesor Daniel Hernández y en la entrevista su servidor, el profesor José Pablo González. Les esperamos de nuevo a través de esta página educativa
educanalysis.com.